Sí, bueno, darte las gracias, Mar, por esta introducción y también dar las gracias a Planea por organizar, ¿no? Esto bueno, la publicación Anida y el Centro de Recursos y también lo que tenemos hoy, ¿no? La reunión de activación. Creemos que es una oportunidad fantástica, ¿no? Para poder compartir nuestra experiencia. Y antes de empezar, queríamos, simplemente para romper un poco el hielo, presentarnos muy brevemente cada una, si estáis de acuerdo, pues decir quiénes somos, de dónde venimos y a qué nos dedicamos. En concreto, yo soy Chiara Sgaramella, soy artista y también investigadora en la universidad y vivo entre Valencia y Barcelona ahora mismo. Le paso la palabra a Estela y si queréis hacemos así en plan cadena para que todo el mundo hable. Sí, bueno, yo soy Estela y lo mismo, soy artista e investigadora y estoy ahora mismo viviendo en Valencia y metida siempre en muchos fregados, mil proyectos simultáneos y la multitarea es mi modo habitual de funcionar. Nada, paso palabra, a ver si podéis decir algo muy breve para que podamos conocernos muy brevemente. Pues a lo mejor en qué trabajamos, a qué nos dedicamos o por qué estamos aquí hoy, ¿no? Porque hemos elegido este recurso, si lo hemos probado o no, o qué es lo que me interesa de la sesión de hoy, mis expectativas, algo muy breve, ¿vale? Dale la palabra a alguien, Estela, quizá. Ah, No vale, sé. voy pasando pues a Lucía. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lucía, soy artista y investigadora predoctoral doctoral en la Universidad de Sevilla, pero vivo en una aldea en Orense. Y he participado últimamente en el proyecto Culturarios con el Cubo Verde. Y bueno, estoy tanteando posibilidades para el futuro, como voy a desarrollar desde aquí, desde este lugar tan pequeño. ¿Podrías indicar otra persona, Lucía? Marta. ¿Marta? Vale, solo hay una, ¿no? Vale. Hola, bueno, pues me llamo Marta y yo vengo del País Vasco. Y yo acabo de cursar el máster de profesorado, que te habilita un poco para hacer de profesora en España, y en la especialidad de dibujo, y bueno, un poco en el trabajo fin de máster, pues de ese máster, pues digamos que lo enfoqué un poco desde la ética social, el pensamiento sostenible, y pues una de las artistas así como que utilicé de referentes para una didáctica, pues fue tu trabajo, Clara, la pieza de arca. Gracias. Entonces, pues Me bueno, alegro mucho. sí, un poquito por eso pues me he apuntado también pues para conocer más el trabajo que hacéis en el colectivo y bueno, pues, un poco por eso. Nada. Y a ver, otra persona. Espera que. Pues Carla. Había dos, ¿no? Carla Secas. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla de los Ríos. Nací en Santander, pero vivo en Ciudad de Panamá. Estoy muy contenta de conocerlas y conocer más sobre el proyecto. Me dedico a la gestión cultural y a la ingeniería. Trabajo con el único museo de arte contemporáneo que hay en la ciudad y con proyectos pues un poco más alternativos de creación con artistas. Y pues me inscribí porque ahorita mismo tengo unos 3 años siendo mamá homeschooler y en mi práctica utilizo el arte contemporáneo como herramienta de aprendizaje. Entonces estoy muy contenta de compartir con ustedes y aprender, porque pues Panamá es un país chiquitito, chiquitito, con mucha plata, pero con poca cultura y enfoques hacia temas artísticos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Gracias a ti, Carla. ¿Podrías indicar otra persona? Mi tocaya. Vamos, que es coincidencia de 8 personas que seamos 2 Carlas. Bueno, yo soy de Barcelona, bueno, y también de Sevilla. Mi familia, lo que pasa es que yo vivo en Grecia.
Vivo en un pueblo muy pequeño, bueno, en una ciudad pequeña del noroeste, que se llama Castoria, que tenemos un lago. Como tú decías, Estela, soy multitarea porque, bueno, me dedico a la restauración arqueológica, trabajo en un yacimiento de época neolítica, el más importante que hay en Europa, parece ser. Estamos en un proyecto con la universidad, yo estoy en la Universidad Aristotelios de Tesalónica y estamos con la Universidad de Bernie y de Oxford en un proyecto europeo de dendrocronología. Dentro de eso, doy clases también en la formación profesional aquí. Estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Girona de Art Thinking. Estoy aplicando, soy artista también, hago, es que todo me sale en griego, perdonadme un momentito, hago la huella del paisaje porque hago a la vez un máster en el norte aquí de Macedonia, que hacemos arte de caminar, y entonces yo he hecho un proyecto nuevo y quería entrar en contacto con vosotras por si queríais también participar de lo que estamos haciendo aquí en Castoria, porque se trata de hacer una apropiación del territorio con un tema de ecología, analizando todo eso. Bueno, el tema es, lo que yo hago, por ejemplo, es caminar por la montaña, hago arte de caminar, que es dentro de los másters que estoy haciendo y de congresos que voy a asistir en Girona, y entonces se los grabo de esto digital, después lo paso a unas cartografías y entonces todo eso lo estoy trasladando a proyectos educativos aquí en el ayuntamiento, que estoy intentando que lo financien, porque además hago proyectos educativos en el yacimiento de Vespilio. Entonces, quería entrar en contacto con vosotras por eso, por si os interesaba participar de este proyecto, porque es algo muy relacionado con lo vuestro y sería muy interesante eso. Gracias. Gracias, Carla. ¿Podrías darle la palabra a alguna otra persona? Sí, Creo que nos falta, perdón, tienen que venir ahora. Un momento. Eulalia, ¿no? Nos falta. Sí. Eulalia, ¿nos oyes? Igual no No está. tiene el ahora. Sí. Hola, Eulalia. Tienes el micro apagado. De nuevo, sí. A ver si lo puedes activar el micro. Ahora, perdonar, pero esto de los botones, como siempre, se escapan como peces. Nada, yo trabajo en ámbito de museos, bibliotecas y teatro. Considero además que, bueno, que el arte forma parte de mi crecimiento y de mi formación desde muy pequeña. Y bueno, sobre todo me interesaba la charla porque, vamos, la actividad, porque trabajo mucho con la relación de lo textil y lo que crece. Y considero además que dentro de mis intereses o mis iniciativas, las semillas son algo más que una palabra, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con el cuidado, porque también trabajo con personas con enfermedades neurodegenerativas, con Alzheimer, y hemos desarrollado algunos trabajos que tienen mucho que ver con lo que bordamos y lo que plantamos. Y le paso la palabra, me parece que solo falta Eva. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, yo soy Eva, vivo en Valencia, soy de aquí, y hice el máster también de educación secundaria, igual que la otra compañera, y aunque no he relacionado mi práctica con el ecofeminismo, me gustaría ampliar conocimientos y conocer qué hacéis, y a lo mejor aplicarlo en mis propias prácticas en el aula. Y por eso estoy aquí. Creo que nos faltaba Ada también, ¿verdad?
Hola, buenas tardes. Pues yo me llamo Ada, soy de Girona, pero vivo cerca de Figueras y actualmente trabajo como arte educadora en distintas instituciones y museos, pero también como Marta y Eva hice el máster de secundaria, o sea que también me estoy preparando para ser docente. Y además también colaboro con una empresa de gestión cultural que hacemos proyectos educativos para museos. Y ahora tenemos uno en mente, que sería por la zona de Olot. Y nada, era simplemente pues para tomar ideas, para ver, bueno, siempre se aprende alguna cosa, o sea que adelante. Gracias. Gracias a todas por el interés y por, bueno, es muy ilusionante, ¿no? Ver cuántos perfiles diferentes hay. Ahora vamos a empezar con una breve presentación de nuestro trabajo y voy a compartir la pantalla. ¿Me decís, por favor, si la veis bien? Un momentito. ¿La veis? ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Todo el mundo la ve? Vale, perfecto. Voy a tratar de poner la presentación. Si hay algún problema me avisáis, por favor, gracias. Bueno, una vez más, gracias por vuestra atención y por estar aquí. Vamos a presentar hoy, como ya sabéis, el recurso titulado Banco de Semillas, que bueno, hemos elaborado Estela y yo a raíz de una serie de proyectos que hemos hecho en diferentes contextos sociales y educativos. Y bueno, antes de empezar un poco con la actividad de activación de este recurso, queríamos presentaros un poquito el colectivo. Nos llamamos Colectivo Viridian, como ya sabéis, y bueno, tratamos de abordar algunas temáticas ecosociales contemporáneas desde un enfoque híbrido e interdisciplinar, porque, bueno, como sabéis, temas como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, entre muchas otras temáticas actuales, son problemáticas muy amplias, muy complejas y por lo tanto tratamos de combinar nuestra práctica artística con valores de ecología social, con metodologías de investigación y también con algunas aportaciones que nos vienen de las pedagogías críticas. También colaboramos con diferentes expertos de otras disciplinas, precisamente, ¿no? por el alcance tan amplio de las temáticas que tratamos de abordar. Entre los objetivos principales de nuestra labor, partimos siempre de la idea de tomar conciencia sobre estas cuestiones que son tan urgentes, ¿no? Pero que a veces no tienen quizá suficiente peso en lo que es el debate social. Luego también tratamos precisamente, como hemos dicho, a raíz de nuestro enfoque colaborativo, de pensar el arte como un espacio donde compartir conocimientos que vienen de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos de especialización. Al mismo tiempo consideramos nuestra práctica artística como una forma para generar espacios de encuentro, de diálogo, donde también podemos divertirnos, pasarlo bien y también imaginar juntas pues, otras soluciones a las problemáticas que tenemos, tanto a nivel social como ecológico, y también imaginar una relación diferente, ¿no? Con lo que es con la naturaleza, con el mundo natural. En cuanto a las metodologías, ¿podéis ver la presentación? Creo que se ha bloqueado. ¿Podéis verla, Estela? Sí, vale, perdón. A veces me da problemas el ordenador. Bueno, en cuanto a las metodologías, como decíamos, son metodologías de tipo colaborativo o participativo, dependiendo de la duración y del alcance de los proyectos. Cuando colaboramos, lo entendemos por colaboración, a veces incluso el codiseño de las propuestas educativas y artísticas junto con diferentes expertos y colectivos, pero otras veces cuando, bueno, por cuestiones de financiación o de tiempo, los proyectos son más limitados en su duración, por ejemplo, adoptamos un enfoque más participativo, que significa que nosotras elaboramos una propuesta y pedimos a diferentes expertos y colectivos que participen en ellas. Nos parece muy importante, tanto en la vivencia estética como en la educación, la experiencia, ¿no? El papel de la experiencia nos parece
insustituible y por lo tanto muchas de nuestras propuestas pues, se desarrollan alrededor del cuerpo, de los sentidos, de la conciencia corporal y al mismo tiempo también adoptamos un enfoque crítico porque creemos que, bueno, que es muy importante tanto en la práctica del arte contemporáneo como de la educación estimular el espíritu crítico, pero a la vez, como hemos dicho antes, pues pensar el arte como un espacio también de placer, como un espacio lúdico, donde poder también abordar estas temáticas de una manera incluso, digamos, más placentera, puesto que normalmente tienen asociada una carga emocional muy negativa, ¿no? Que tiende muchas veces pues, al catastrofismo o a generar ansiedad o incluso impotencia. ¿Qué haremos hoy? En esta diapositiva pues hemos ilustrado muy brevemente el contenido de esta sesión. Quizá los tiempos no sean muy precisos, ¿no? Tendremos que ir quizá un poquito más rápido, pero bueno, haré ahora mismo, después de esta primera introducción, una pequeña explicación sobre qué entendemos por arte ecológico en la esfera contemporánea. Quizá muchas de vosotras ya están familiarizadas con este concepto, pero por si acaso vamos a dar unas pinceladas sobre esta temática. Luego, Estela hablará de las aplicaciones educativas del arte ecológico en diferentes contextos, como pueden ser pues, el aula o el museo o diferentes entornos, digamos, sociales y educativos. Haremos un pequeño descanso, porque bueno, esta sesión es bastante larga. Y finalmente haremos la activación del recurso Banco de Semilla a través de un taller en el que creo nos dividiremos en 2 grupos y trabajaremos un poco la dinámica así como está descrita en el recurso, pero pudiendo, digamos, hacerlo de forma participativa, contestando a vuestras preguntas, etc. Y finalmente, en la última parte, compartiremos los resultados de este taller y también, bueno, podremos solucionar dudas y hacer una pequeña quizá evaluación sobre cómo ha ido la sesión. Ahora voy a pasar a la parte, ¿no? de la definición de arte ecológico. Muchas veces cuando se habla de arte relacionado con cuestiones ligadas a la naturaleza, a los ecosistemas, a la ecología, a veces hay una confusión porque se asocia esta práctica con las experiencias de los años 60 y 70 que bueno, se conocen como land art. Obviamente, digamos, las experiencias de estos artistas han sido muy enriquecedoras, han aportado nuevos recursos a la práctica artística, incluso han generado unas visiones críticas, ¿no? Hacia la sociedad de consumo, hacia el capitalismo, pero nosotras no nos identificamos con esta denominación, precisamente porque muchas veces, como podemos ver también en esta muy conocida obra de Robert Smithson, muchas veces las intervenciones de los artistas en el paisaje tenían un impacto muy fuerte, ¿no? Tanto a nivel de escala como de, digamos, cambio en los equilibrios ecológicos de un ecosistema. Requerían de muchos recursos. En cambio, nosotras apostamos por unas intervenciones más respetuosas y más basadas en el cuidado. Muchas veces los land artists concebían la naturaleza como casi como un lienzo en blanco, ¿no? Donde expresar su creatividad como individuos. En nuestro caso, pues, tratamos de generar procesos, ¿no? que puedan aportar al cuidado de la naturaleza misma. Nos inspiramos también en proyectos más recientes de arte ecológico, como por ejemplo este que podemos ver aquí, que se llama Free Range Grain, del colectivo Critical Art Ensemble, donde estos artistas estadounidenses invitaban a los ciudadanos a llevar muestras de su comida cotidiana para analizarla a través de algunos instrumentos científicos y ver si contenían pues, organismos genéticamente modificados. Obviamente estaban en Estados Unidos, ¿no? Porque en Europa digamos, esas tecnologías, estas biotecnologías no se pueden aplicar a la comida humana. Estas intervenciones en espacios públicos permitían tener un debate, ¿no? Sobre algo que normalmente está bastante invisibilizado, ¿no? Y para generar también conciencia en los ciudadanos que muchas veces no deciden
sobre estas políticas que afectan a la salud de las personas. También nos basamos en formas de arte colaborativo, porque como hemos dicho, contamos con el apoyo de diferentes expertos y también nos abrimos a las aportaciones de todos los colectivos que quieren participar en nuestros proyectos. En este caso tenemos un ejemplo que nos parece muy interesante, que es del colectivo Maquea tu vida, que es un colectivo que trabaja con el diseño, pero desde un enfoque do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Y también el nombre, ¿no? Es como una especie de guiño a IKEA, pero obviamente cuestionando, ¿no? Todo lo que es el sistema o cómo funciona esta gran multinacional. Ellos trabajan sobre todo en el diseño de muebles con elementos reutilizados. En este caso, el proyecto se llamaba Spot y se realizó en 2011 y significa Servicio Público de Optimización de Trastos. Es decir, los artistas creaban en una plaza un espacio donde los ciudadanos podían llevar todo lo que tenían en casa y que ya no utilizaban para enseñarles a transformarlo en otra cosa, pues crear pues, a partir de una bañera pues, ¿no? una bici o un contenedor que pues, se podía aplicar a una bici o unas sillas, unos asientos a partir de maderas, digamos que iban a ser desechadas y demás. Entonces, creando un espacio de creatividad compartida y de intercambio de conocimiento. Muchas veces, bueno, en diferentes contextos nos preguntamos o nos preguntan si esto es arte, ¿no? Nosotras, bueno, defendemos estas prácticas un poquito fuera de lo que es la institución artística como legítimas, ¿no? Como formas legítimas de arte contemporáneo. Y muchas veces se desarrollan en forma de instalación o adoptan también elementos que vienen de la performance o del arte de acción, ¿no? Entre los referentes principales a nivel histórico, ¿no? del arte ecológico en los que nos inspiramos, obviamente está Joseph Beuys. Una de sus obras más conocidas es la de 7000 robles, ¿no? que realizó en Kassel en 1982, donde bueno, invitó a la ciudad de Kassel y a la población a plantar a lo largo de todo el tejido urbano, ¿no? 7000 árboles. Hoy esta práctica está muy instaurada, ¿no? Pero para la época era algo bastante rompedor, ¿no? Porque estamos en los años 80, ¿no? Unos años donde se afirma la visión neoliberal de manera a nivel mundial, ¿no? Y entonces hay una visión basada mucho en el crecimiento, digamos, en el desarrollo industrial, en el consumo. Y Joseph Beuys, bueno, da visibilidad a otra forma de relacionarse con el mundo natural y defiende en este caso, ¿no? La práctica artística como algo enraizado en el territorio y que puede mejorar, ¿no? la calidad de vida en una ciudad. Y es además un trabajo artístico vivo que existe hoy en día y que crece con el tiempo, ¿no? Entre los artistas, digamos, más actuales que consideramos como referentes, nos gusta inspirarnos pues, en Brandon Ballinger. Es un artista estadounidense que tiene un perfil muy interesante porque es a la vez biólogo y artista y tiene, además de una producción basada, por ejemplo, sobre todo él estudia los anfibios y las mutaciones que padecen estos animales a raíz de la contaminación del agua, sobre todo. Él acompaña siempre la producción de imágenes a acciones educativas que él llama eco-actions, donde invita tanto a niños como a todos los, digamos, a todo el público de una de sus exposiciones a visitar los ecosistemas donde él trabaja, a analizarlo, mezclando metodologías científicas con metodologías artísticas. Entonces, se hacen actividades donde se analiza o se miden los especímenes, pero también se hacen actividades basadas en el dibujo, en la fotografía, en la poesía, para promover un acercamiento sensible al medio ambiente. Y otra artista muy importante que seguro que conoceréis aquí en España es Lucía Loren. Es una artista afincada en el norte de Madrid, en el norte de la Comunidad de Madrid, y una de las obras más significativas que nos inspira mucho, precisamente por su carácter colaborativo, es la intervención titulada Al hilo del paisaje,
donde ella realizó junto con la comunidad de un pueblo pues un ovillo muy grande utilizando paja y otras fibras naturales, ¿no? Creando una intervención monumental a partir de la labor conjunta de los vecinos. Dicho esto, presentados todos estos referentes que para nosotras son muy importantes, nos preguntamos qué es lo que aporta el arte contemporáneo a la reflexión sobre las temáticas ecosociales como el cambio climático o la sexta extinción masiva, entre otras. Muchas veces esta conexión no es tan, digamos, inmediata, pero precisamente nosotros consideramos que la aportación del arte contemporáneo es esencial porque precisamente aporta inmediatez y permite sintetizar contenidos complejos. Por ejemplo, el mismo cambio climático es un problema enorme si lo pensamos, es muy vasto, pero muchas veces los artistas con el uso de imágenes o de diferentes lenguajes permiten precisamente sintetizar la complejidad de estos problemas. También el arte aporta una dimensión afectiva, estética y experiencial que es muy valiosa porque muchos estudios nos dicen que simplemente enumerar datos o explicar desde un punto de vista solo científico algunos fenómenos no modifica los comportamientos de las personas, no necesariamente impulsa a la acción. En cambio, creemos que el arte trabaja precisamente sobre los valores y puede ayudar, ¿no?, a modificar comportamientos, a generar actitudes proambientales. Finalmente también el arte, trabajando con símbolos y metáforas, permite, digamos, hablar un lenguaje que quizá va más allá de la racionalidad y mover a las personas, ¿no? Y finalmente, esto es algo súper importante que también hemos mencionado antes, el arte nos ofrece una posibilidad infinita de ficción y imaginación, que es algo que creemos que es súper importante, sobre todo hoy en día, donde consideramos que la imaginación muchas veces está bastante colonizada, ¿no?, por todo lo que son las narraciones ligadas al consumo o al catastrofismo, ¿no?, cuando pensamos en el futuro. Entonces, el arte puede ser un espacio para pensar otras formas de vivir y otras sociedades posibles, ¿no? Ahora paso la palabra a Estela. Estela, si quieres, yo sigo con la presentación y tú me dices cuándo cambiar de diapositiva. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotras trabajamos siempre con un pie en el arte y varios pies en otros sitios. Uno de ellos son las aulas, ¿no?, la educación. Nos interesa mucho esta pregunta, ¿cómo hacemos ese paso desde el ámbito artístico contemporáneo, que finalmente es algo bastante elitista, o sea, pocas personas, un grupo muy reducido de gente va a los museos y un grupo aún más reducido va a los museos de arte contemporáneo, ¿no? Es como dentro de los docentes, algunos han pasado por Bellas Artes y con los que trabajamos, algunos han pasado por Bellas Artes y otros no, porque se dedican más a temas de ecología y entonces no siempre se entiende qué es el arte contemporáneo o qué podemos nosotros aportar ahí. Entonces, una de las aportaciones más interesantes precisamente en esa confluencia entre arte ecológico contemporáneo y educación es que toda una serie de prácticas que están muy naturalizadas en el arte contemporáneo resulta que trasladadas al ámbito educativo funcionan muy bien, porque rompen un poco la dinámica que se da en las aulas de clase magistral, todos los niños sentados en sus aulas, ahora como mucho se pone un PowerPoint, ¿no? Bueno, estoy estereotipando, seguro que hay docentes maravillosos que hacen cosas muy distintas y que también tiene su función la clase magistral, obviamente, pero bueno, pues nosotras contamos con el efecto sorpresa, contamos con el efecto de, pues partimos de la experiencia, partimos de dinámicas, bebemos pues tanto de la instalación artística como de la performance, como ha dicho Chiara, y luego contamos con la participación de una serie de personas del contexto local que normalmente invitamos y nos dan una experiencia valiosísima.
Y es sorprendente cómo hemos hecho proyectos en lugares que en general trabajamos aquí en Valencia, en nuestro territorio más cercano, pero a veces pues, nos hemos movido un poco a lugares que no son tan cercanos a nosotras y buscando ahí proyectos arraigados en el territorio o personas a quienes invitar, algún agricultor o alguna persona que pueda ser relevante para ese contexto donde nosotras vamos, pues resulta que entre ellos no se conocen, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que este colegio que tenéis aquí, este proyecto de agricultura ecológica al lado y no lo conocéis, ¿no? Bueno, pues es muy importante cuando hablamos de comunidades educativas que en la escuela, que los institutos, que todos los centros se abran a lo que está sucediendo a nivel social, a nivel ecológico en el territorio local cercano, ¿no? Que podamos participar de eso, de los agricultores, que podamos participar de las asociaciones, del tejido social, que podamos participar de las montañas, de los ríos, de todo lo que hay y que formamos parte, ¿no? Entonces, los invitados para nosotras son muy importantes. También nos apoyamos en el audiovisual porque a veces, bueno, los proyectos que hemos hecho en pandemia eran una locura total porque no podíamos salir, o sea, es todo experiencial lo que hacemos y entonces ahora no podíamos salir porque había confinamiento, los invitados estaban restringidos, entonces, bueno, el audiovisual también es un mal menor, aunque nuestra postura sobre las nuevas tecnologías es que hay un exceso de esto en el ámbito educativo. En general, toda la innovación educativa, o digamos 90% de la innovación educativa va por las TIC, ¿no? Entonces pasamos mucho por la pantalla y obviamente tiene unas ventajas y está bien que podamos integrar parte de estas ventajas y bueno, pues alumnado adolescente que está muy enganchado a las redes sociales, esto como que les motiva en cierto modo, pero nuestra posición es siempre equilibrar lo digital con lo analógico, ¿no? Todo lo que sea introducir cuerpo, introducir tacto, introducir olores, sabores, todo lo que es sensorial, pues enriquece la pantalla y equilibra ese exceso de audiovisual y de imagen y de rapidez de redes sociales en nuestra cotidianidad. Pasamos y bueno, la parte lúdica que ya ha comentado Chiara también, ¿no? Todo lo que pase por el juego, todo lo que pase por divertirse, todo lo que pase, pues es un plus, ¿no? Lo aprendemos mejor, lo recibimos mejor. Ahora vamos a ver algunos de nuestros proyectos para ver cómo un poco hemos puesto en práctica alguna de estas cosas. Esto es un proyecto en un centro de aquí de Valencia, es un centro de educación primaria y la clase era sexto de educación primaria. Hicimos una visita a la huerta valenciana, un proyecto de agroecología centrado en la soberanía alimentaria y bueno, nuestro amigo agricultor nos estuvo acompañando para ver sus campos y hicimos diferentes dinámicas de escucha del territorio, identificación de algunas plantas, nos estuvieron explicando la forma que ellos tienen de trabajar y bueno, nuestra experiencia nos dice que una sola de estas salidas es mucho más de lo que uno pueda explicarle durante días y días en el aula, ¿no? Entonces, aunque pueda hacerse una sola, esto siempre es muy recomendable. Luego, el proyecto en sí lo desarrollamos en el centro, puedes pasar, y tenía una parte de gráfica en el que hacíamos unas estampaciones de diferentes siluetas de animales y plantas. También estampamos directamente elementos vegetales, como podéis ver, de una forma muy sencilla. Esto que tenéis aquí en la imagen es una máquina de pasta que, bueno, aquí en España no son fáciles de conseguir, pero como Chiara es italiana, pues tiene ahí contactos para conseguir este tipo de objetos. Es un tórculo muy sencillo, una máquina de pasta y bastante asequible, y estas siluetas las hicimos con cartón, ¿no? Este proyecto estaba relacionado con la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad. Entonces
cada uno iba haciendo una silueta y luego componíamos pues, unos ciertos elementos que nos permitían después crear un espacio cómodo y confortable, un espacio de encuentro, que lo hicimos en el huerto de la escuela, ya que bueno, hacemos varias cosas en el huerto, que es en sí un lugar para aprender sobre ecología y también para aprender sobre biodiversidad, sobre cultivos, sobre multitud de conocimientos, pero a la vez, desde un punto de vista artístico, también podemos mirar el huerto desde otro lugar, ¿no? Como un espacio para encontrarnos, como un espacio para percibir a nivel estético o como un espacio para imaginar juntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí construimos una especie de una instalación artística que para ellos era como una especie de cabaña, y lo hicimos de forma colaborativa. Les encantó tener ese lugar donde poder meterse y hablar. Hicimos luego una presentación a todo el centro y ellos se encargaron de explicar lo que habíamos hecho, de explicar por qué esto era importante, ¿no? Los materiales que utilizamos son locales, la caña aquí es un problema ecológico incluso poder utilizarla, y la paja de arroz también es importante poderla reciclar de una forma que no sea quemar, porque pues, no estamos para quemar, ahora mismo necesitamos otros usos, ¿no? Pero bueno, aquí los materiales tienen un elemento más simbólico, como para poderles hablar a ellos de la forma en la que nosotras trabajamos. Y puedes pasar. Este otro proyecto lo estamos realizando, bueno, es ya la segunda edición en el IVAM, el Instituto de Valencia de Art Modern, aquí en Valencia, y es un proyecto que parte de una línea educativa como actividades extraescolares de calidad para el barrio cercano al IVAM. Y la idea es plantear algo que permita a los padres conciliar su labor de padres y ofrecer una actividad de calidad por la tarde. Nuestra idea fue hacer una cartografía emocional del barrio, y de nuevo invitamos a una serie de personas. Esta de aquí es un apicultor urbano que, bueno, trajo las abejas, una colmena de observación, estuvimos ahí sacando la miel, o sea, eso... de nuevo la experiencia pues, nos habla de lo importante que es que puedan tocar, que puedan oler, que puedan saborear. También visitamos huertos urbanos, todo lo que sean proyectos cercanos a ellos que pueden a lo mejor conocer o a lo mejor no conocer, pero realmente muy, muy útil para la sensibilización ecológica. Y bueno, hicimos dinámicas también al aire libre, a pie de calle, y fuimos volcando toda esta información en una serie de microinstalaciones. Nuestra idea era que ellos y ellas pudieran pensar sobre el propio espacio y llegar a consensos sobre cómo ubicamos las piezas que estamos haciendo, qué cosas expresan, qué diferentes cosas expresan si lo ubicamos así o lo ubicamos así. Y todo ese proceso de ir decidiendo juntos, ir pensando, a lo mejor yo quiero hacerlo de una manera, pero el otro me dice que no, eso es casi tan importante o incluso más importante que los contenidos de sensibilización ecológica, porque verdaderamente las problemáticas ambientales son muy complicadas, como ya sabemos, pero desde luego vamos a tener que abordarlas juntos y juntas. Entonces, el llegar a consensos, el resolver los conflictos cuando surge, el aprender a comunicarnos, el aprender a no imponer mi voluntad, todo eso pues son aprendizajes vitales que lamentablemente, pues como vivimos en un mundo que ha fomentado el individualismo, que ha fomentado el aislamiento, las redes sociales, es como que está todo tan atomizado que este tipo de enseñanzas que estaban en el imaginario de cualquier familia o en los pueblos, pues se han ido un poco difuminando, y parte de nuestro trabajo intenta recuperarlas y darle a eso bastante espacio. ¿Cómo colocar las obras? No solo
en una exposición o a modo de instalación, sino también poder ubicarlas en el espacio público, ¿no? Como esa idea de arte contemporáneo vinculada mucho al territorio, en este caso en un espacio urbano, porque es donde se desarrolla el proyecto. ¿Quieres continuar? Vale. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, yo creo que bastante perfectas. Tenemos ahora el taller en grupos, pero creo, si te parece, Chiara, Dime. no sé, podríamos quizá, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho o algo que comentar. Después podríamos hacer un descanso y ya después explicamos lo del taller para que estemos frescas con respecto a lo que vamos a hacer en el taller, ¿te parece? He dejado de compartir la pantalla, sí, me parece muy bien. Si tenéis Vale. algún comentario o pregunta, y si no, pasaríamos ya a una pequeña pausa, ¿no? Para Sí. luego. También podéis escribir las preguntas en el chat o como prefieras, como sea más fácil para vosotros y más cómodo. Perdonar, yo quería comentaros las actividades educativas, las dividís por edades o o sea, por primaria, secundaria, o las hacéis así intergeneracionales de todo, de todos así juntos. Pues depende mucho del proyecto en sí, porque, pues, por ejemplo, en general es que nos adaptamos mucho al contexto, porque trabajamos en proyectos específicos para un lugar concreto, esto no podría hacerse en otro sitio. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto que es para un colegio o para un instituto y nos lo piden para una clase que es cuarto o sexto, pues esto ya se nos da que todos los niños tienen la misma edad, entonces lo diseñamos así. En concreto, este proyecto que estamos haciendo en el IBAM, está pensado de una forma transversal, entonces hay niños de 6 a 11 años, porque esto también bueno, viene de la escuela rural, en el que no hay tantos niños como para hacer un aula para cada edad, y tiene sus ventajas en el sentido de que no se parcela tanto el conocimiento, en el sentido de es un poco más práctico a la hora de transmitir ciertas cosas, pero sí que es verdad que es una visión un poco como cuadriculada de lo que los niños pueden hacer, porque a veces un niño de 4 años resulta que tiene una creatividad que no te la da un niño ya de 8, 9 o 10 años, que están un poco más bueno, metidos en el sistema educativo, que de hecho es algo que vamos viendo, ¿no? Que con 4 años les haces propuestas y se meten y guay, y te contestan locuras y tal, y ya a partir de que empiezan a cumplir años, ya es como, pero ¿cómo está bien hecho? ¿No? Bien, y entonces esto es así, los árboles tienen que tener las hojas verdes y el tronco es marrón, ¿no? Y es como, vamos a ver qué estamos haciendo con los niños, ¿no? Que esto no es que vengan así, es que se les está adoctrinando de una forma por diferentes razones estructurales, también a nivel sistémico, porque no hay especialistas en arte en primaria, que es uno de los problemas que tenemos. Entonces, bueno, pues en este proyecto del IBAM sí que están juntos y la verdad que tiene muchas ventajas. Sí que es verdad que para ciertas dinámicas tenemos que dividirlos un poco, porque el nivel de profundidad, a lo mejor para abordar cuestiones muy complicadas como el cambio climático, con niños tiene que ser un poco diferente el enfoque, con niños más pequeños que no lo pueden entender al mismo nivel. Pero sí que todo lo que podemos hacer de interacción entre ellos realmente es muy positivo. No sé si hay alguna otra cosa que queréis comentar sobre lo que hemos visto, o si no, pues tomamos 5 minutitos de descanso. Vamos a hacer ahora la activación del recurso Banco de Semillas. Y
Esta dinámica es bastante... Se escucha, Estela, perdona, se escucha como un fondo de ruido. Si podemos cerrar nuestros micrófonos, los demás que no estemos hablando. Sí. Aquí es que alguien está pitando, no sé si os lo... Sí. Ahí, en la calle, ahí, porque Vale. está en doble fila alguien, algo así. Bueno, Vale. el caso es que... ¿quieres explicarlo tú, Kiara? Que es que siguen pitando, a lo mejor... Vale. Vale, perfecto. Bueno, nos vamos a repartir en dos grupos porque, bueno, somos poquitas y, bueno, muy bien. Haremos unas salas separadas aquí en Zoom y Estela va a estar en una y yo voy a estar en la otra para apoyaros en esta actividad, solucionar dudas. La dinámica sigue, digamos, lo que encontraréis en el recurso. Si no lo habéis descargado, también ahora os vamos a compartir el enlace para que lo tengáis. Todo comienza con reflexionar de forma colectiva sobre un tema. Normalmente nosotras, como sabéis, trabajamos sobre cuestiones ecosociales, como pueden ser pues, la soberanía alimentaria, el cambio climático, la biodiversidad, como hemos visto en algunos de los proyectos, y reflexionamos con vosotras, pero la misma dinámica la aplicamos también en el aula a través de diferentes preguntas. Normalmente son 2 o 3 preguntas sencillas que sirven para estimular el diálogo entre las personas. Obviamente vamos adaptando la redacción de las preguntas según el contexto y según la edad de los participantes. Una vez dedicados unos 15-20 minutos a esta parte de diálogo, tratamos de extraer, a partir de todo lo que se ha dicho, unas palabras clave. Pueden ser 3 o 4, como mucho, que un poco sintetizan lo que se ha hablado, ¿no? También en este caso hacemos un ejercicio una vez más de creación de consenso, de elegir de manera conjunta, ¿no? Lo que representa o mejor encarna los mensajes que se han compartido. Después imaginamos a partir de estas palabras claves, nos inventamos unas plantas que no existen, jugando un poco con la nomenclatura de Linneo, ¿no? Que utiliza el latín como idioma. Aquí obviamente no tenemos que utilizar el latín correcto, es una forma también un poco jocosa de apropiarse, ¿no? de esta terminología científica. Y después vamos no solo a imaginar el nombre, sino que también os compartiremos una ficha que también está en el recurso, donde imaginamos diferentes características de la planta. No es como una ficha botánica, pero de una especie que hemos imaginado que en realidad no existe. Entonces pensamos, bueno, en lo que necesita esta planta, qué forma tiene, cuáles son sus frutos, qué cuidado requiere. Ya veréis, hay diferentes preguntas y podemos ir rellenando esta ficha. Y después, la ficha incluye también una parte donde podemos usar el dibujo, además de todo este trabajo, ¿no? con la palabra, para representar nuestra planta. Y después la compartiremos con el resto del grupo, ¿no? Aquí os mostramos un ejemplo que está también dentro de la revista NIDA en el recurso publicado y es una planta que inventamos como ejemplo que podemos utilizar en el aula o en diferentes contextos, en museos donde estemos trabajando. Esta planta se llama Peludifera resistensis y es una planta que hemos imaginado resiste muy bien a lo que es el cambio climático, sobre todo con todas las previsiones que tenemos de fuertes sequías en la península ibérica en particular. Se trata de un cactus que, bueno, como todo cactus es muy resiliente, ¿no? Puede aguantar temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. Tiene su forma de existir sin mucha agua y en vez de, digamos, pelos, en vez de pinchos tiene pelos que se peina, por eso se llama peludífera y también pueden abrigarla cuando haya temperaturas extremas de frío. En vez de frutos tiene manos que, bueno, la ayudan a hacer diferentes tareas, ¿no? A veces se riega sola o, bueno, puede, como hemos dicho, peinarse o hacer otras actividades.
Es muy importante también que pensemos en el humor, ¿no? Incorporar el humor en nuestras posibles creaciones, ¿no? En las plantas que vamos a imaginar. Aquí en las fotos veis la primera vez que aplicamos digamos, esta dinámica fue en una, digamos, trovada, en un encuentro de agroecología, y participaron personas de diferentes edades que estaban invitadas, ¿no? Y fue algo muy, digamos, como veis, improvisado desde el punto de vista de la formalización estética, ¿no? Simplemente utilizamos unos palos de madera que teníamos y unas tablitas, simulando un poco esos nombres, ¿no? De plantas que se ponen en los huertos, ¿no? O en los jardines botánicos. Y salieron a partir de la discusión unas especies muy creativas, que aquí podéis ver los nombres, ¿no? Y unos pequeños bocetos que hicieron. Pero luego os mostraremos cómo este proyecto ha ido creciendo y cómo se ha aplicado en diferentes contextos. Estela, después de esto había... Ah, sí. En cada grupo vamos a distribuirnos los roles para que todo el mundo pueda participar activamente. En primer lugar, hemos dicho ahora habrá un diálogo brainstorming, entonces una persona se encargará de tomar las notas de este brainstorming. Luego otra persona podría rellenar la ficha, otra podría dibujar la planta o escribir el nombre en el cartel, ese folio que os hemos pedido que tengáis, ¿no? Y otra persona del grupo puede presentar los resultados en la fase final. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Si hay alguna duda sobre la forma en la que vamos a trabajar, me lo decís. Si no, ya empezaría con las salas. No sé, Estela, si me he dejado alguna cosa. No, lo has explicado muy bien. No, de todas formas, como sois poquitas, vamos a estar Kiara en una sala y yo en otra. Entonces no va a haber ningún problema. Cualquier duda la resolvemos. Os voy a poner aquí en el chat el link. Ay, espera, que alguien me está pidiendo admitir. Admitir, vale. Voy a poner aquí en el chat el link a un documento de Drive donde tenéis 3 preguntas. O sea, en la primera página hay 3 preguntas y en la segunda página hay un poco repaso de cómo va a ser la dinámica, ¿vale? La idea, ahora os vamos a distribuir por salas. La idea es que en la sala sería cada grupo. Y cuando entremos en la sala lo que vamos a hacer es empezar con una conversación. Esta conversación, las 3 preguntas que hemos elegido las hemos dirigido un poco al perfil que vosotras traéis, pero la forma de personalizar esto para vuestros propios contextos, o una de las formas, seguro que hay muchísimas, pero una de las que nosotras hemos pensado para el recurso es que penséis preguntas específicas sobre lo que queráis trabajar, porque después las plantas salen de esas preguntas. O sea, primero hablamos sobre X temas y compartimos y exploramos eso, y después se eligen una serie de palabras que van a ser las semillas de la planta. Entonces, el nombre de esa planta viene de las preguntas. Por lo tanto, elegir las preguntas que más os puedan interesar. Entonces, en el enlace que os voy a pegar ahora en el chat, podéis pinchar y abrir el documento para ver esas 3 preguntas. Las iremos compartiendo una por una y luego en la segunda página hay algunas indicaciones más. Voy a hacer la sala, ¿vale? Y nos vamos a reunir aquí de vuelta como tarde, digamos a las 6. ¿No? A las 6 volveremos aquí todas a la sala. Las salas las voy a cerrar a las 6 menos 60 segundos porque el programa da... de todas formas, os iremos dando recordatorios para asegurarnos que llegamos a tiempo con todo lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, os pongo aquí en el chat el link. Ahí tenéis el link, podéis irlo abriendo y ahora voy a meteros en las salas, abrir todas las salas. Digo, Eva, ¿qué tal el dibujo? ¿Bien? Muéstranos. Esto se va al revés. A ver, te encuentro genial. A ver. Muy bonita, claro que sí, está genial. Me fascina. Muy bien.
Vale. A ver si se van uniendo las compañeras. Está silenciada, Kiara. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos todas? Sí. A ver, que tengo que admitir. ¿Falta Vale. alguien? Sí. Bueno, se nos ha hecho muy corto, por lo menos a nosotras, Sí. el tiempo, pero bueno, creo que la idea se ha entendido. Ahora, si queréis, presentamos las plantas de los dos grupos y luego veremos muy brevemente algunos desarrollos de este proyecto. Vale, Muy bien. pues... ¿Queréis empezar, Estela? Y luego... Nosotras, a Sí. ver, quiero ver el cartel en la pantalla, el dibujo de la planta y la persona que va a explicar, que no sé quién ha sido. ¿Quién habéis decidido que lo explique o voluntaria ahora mismo? Que lo pueda explicar lo que hemos estado hablando. A ver, intenta que se vea toda la planta, Eva. Vale, ahí, perfecto. Sí, ahí, perfecto se ve. A ver, ¿quién lo explica? ¿Emi? ¿Lucía? ¿Quién lo explica? Yo no, yo lo he dicho que yo soy un desastre hablando. Vale. Eva, ¿quién lo quiere explicar? ¿Emi? Sin miedo. Venga, Eva, anímate. Que estamos aquí en familia. Espera, es que el micro se ve. Vale. Entonces, ¿el nombre de la planta cuál es, Eva? A ver, cuéntanos. Uf, espera, es que tengo los apuntes. O lo leo de aquí de la pantalla. De lo mejor. Abracifolia antitristónica comunífera. Vale, cuéntanos esta planta, de dónde crece. Pues esta planta hemos comentado que crece primero en zonas pantanosas, pero las raíces de la planta son tan largas que llegan a las ciudades. Y cuando la gente pasa por las ciudades, de repente la planta les abraza y tienen como una especie de zarcillos que hemos comentado, como los que tiene la planta de la vid. Y es como un abrazo curativo, es como una planta, digamos, medicinal que ayuda como a sanar. Bonito. Muchas gracias, chicas. Bueno. Nosotras tenemos esta. ¿Se lee? Próxima cotidiana. Sí. Marta, ¿la quieres describir? Sí. Bueno, no tenemos dibujo, pero... No nos ha dado tiempo. Está en proceso, está en proceso. Le he puesto al otro a dibujarla. No pasa nada, nos la imaginamos. Vale, pues la planta se llama Próxima cotidiana. ¿Me oís bien? Sí. Sí. Y... Ah, mira. Está ya, ¿eh? Qué chula. Y pues el hábitat de esta planta se sitúa entre el cielo y la tierra. Hemos decidido que es un hábitat entre el cielo y la tierra, en concreto un columpio. ¿Por qué este hábitat tan especial? Bueno, pues porque es una planta que también queremos que no sea del todo autosuficiente. Es decir, es una planta que cuida, pero también necesita sus cuidados. De ahí, pues, el hábitat del columpio, ¿no? Porque necesita que alguien la empuje y luego ella, pues, también pues, se puede dar fuerza a sí misma y luego puede volver a empujar a otras personas, ¿no? Y el fruto de esta planta pues son unas flores, ¿no? Que hace que interactúe pues, con otros animalitos y otros elementos. Y la característica más importante pues que ayuda como a aproximar pues todas las problemáticas de la educación, ¿no? A la vida real, ¿no? Y en especial pues esas vinculaciones entre el arte y la vida que pues que pueden ser muy interesantes pues en el contexto educativo. Y eso es un poco todo. No sé si Carla quiere añadir algo.
Bueno, era más o menos. No, perfecto, perfecto. La pensamos como, sí, como una herramienta para fomentar la implicación y los cuidados cotidianos, ¿no? Esto de la proximidad y también nos gustaba el término próximo porque habla de cercanía, pero habla también de algo que está por venir, ¿no? Sí. Entonces era como muy bonito, pero no nos ha dado tiempo a hacer el dibujo. Bueno, el dibujo ha salido, ¿no? Igual, al final sí. Está poniendo el columpio ahora. Bueno, muy chulo, muy chulo. Vale, chicas, Sí. pues nos quedan 10 minutitos para ver muy brevemente algún desarrollo futuro. ¿Lo tienes tú a mano, Sí, Kiara, o comparto yo? sí, lo pongo, espera. Comparto ahora la pantalla. Pongo directamente las diapos estas, ¿no? Un momento. Voy. ¿La veis? Sí. Vale. Vale. La idea es que recurso después se pueda adaptar no solo con las preguntas, sino de la manera que vosotras consideréis a vuestro contexto, y en realidad hablando de diferentes temas pues pueden surgir plantas de diferentes, relacionadas con cualquier cosa en realidad, porque todo está en el territorio de lo simbólico, de la imaginación, de la creatividad. Entonces, este proyecto se llama Biodiversario y partió de la acción de banco de semillas, pero después fue creciendo y se convirtió en otra cosa. Estas fueron las primeras plantas que surgieron. Hicimos unas dinámicas, bueno, pues un brainstorming estaba dirigido a alumnos de tercero de la ESO en un instituto de secundaria, y en lugar de dibujar, pues lo que hicimos fue hacer collage, porque, bueno, pues escogimos una estética concreta porque después dependiendo del tiempo que uno tiene, pues lo materializa más complicado o más sencillo. Lo más sencillo sería el dibujo que ya habéis hecho, y esto del collage es una forma rápida de hacer elementos bastante complejos y detallados. Algunas de las plantas que salieron fue pues este cangrejo que se llama Brachyorius mortifera, que es un cangrejo que ataca a los barcos de pesca intensiva y así cuida el mar. Luego estaba esta Aquifera renovabilis igualitaria, que es una planta que que crece en zonas de sequía y distribuye agua con criterios de justicia ambiental. O el Monus bomberus, que estaba ahí como una especie dispuesta a contribuir a evitar la deforestación y los incendios derivados del cambio climático. Bueno, todas estas especies después las escaneamos y las imprimimos en diferentes papeles y compusimos un gran collage a modo de mural, un poco con la idea de que todos estamos interrelacionados, todo está relacionado con todo. Entonces, la verdad que el proceso desde la ideación de la planta, que es de alguna forma el punto más creativo, más ilusionante, que es un poco el sabor que habéis podido tener hoy, ¿no? Decir, muy rápido y un poquito, o sea, puestos a traspasarlo le daríamos un poco más de tiempo. Y después, si tenemos tiempo para hacer la planta con más detenimiento, nosotras de hecho lo que hicimos fue hacer una planta base, que es por ejemplo la Aquifera renovabilis, esta planta, y después imaginar otras dos especies, por ejemplo, que viven en esa planta o que se relacionan con esa planta de alguna manera. Entonces al final lo que íbamos haciendo es un ecosistema de especies imaginadas y cada una tenía una función. Esas especies además después las imprimimos en pequeñito y construimos una instalación haciendo móviles de forma muy sencilla. Cada elemento iba en un cordel y entonces
al final del cordel teníamos un elemento un poco más pesado, que era o una piedra o una rama o un trozo de hueso, algo físico real que le daba un poco de peso, y esto nos sirvió también para hablar con el alumnado acerca de qué es una instalación artística, que normalmente no lo saben, o transmitir de una forma física la idea de equilibrio ecosistémico y de fragilidad, ¿no? Como todas las especies estamos unidas por un hilo invisible que nos mantiene vivos, que nos mantiene en equilibrio. Y bueno, importante también como ese momento en el que el alumnado explica sus especies y vienen las familias y vienen ellos, se apropian del proyecto. Ya no es algo que hemos hecho Chiara y yo, sino que es algo que hemos hecho juntos y que ellos se han adueñado. Es su planta, es nuestra planta, ¿no? Entonces eso es muy importante cuando hacemos este tipo de prácticas artísticas, porque parte de ellos es su idea y es una de las cosas que la verdad que nos da mucha alegría, mucha felicidad cuando hacemos este tipo de proyectos y sucede. Es que realmente han funcionado, es que se han metido y lo han hecho suyo. Y nada, pues hasta aquí creo que tenemos que ser, somos puntualísimas. Mira, 5 minutos nos dan para que comentemos alguna cosa que queráis, o sensaciones, o alguna duda, o alguna impresión, o comentarios de cómo, si se os ocurre esto, adaptarlo a alguna idea que se os haya ocurrido relacionada con vuestro contexto. A mí me ha encantado. Me ha encantado, absolutamente, me lo he pasado estupendamente haciéndolo. Y yo haría también una versión para adultos con la clase política, hacer plantas chupadoras o una cosa así, con collage. Y eso lo haría yo en el taller para adultos, nos lo pasaríamos pipa, pero me ha encantado. Gracias, Lucía. Bueno, yo estoy con Lucía de que ha sido tremendamente divertido, de verdad. Mira que el Zoom, no sé, con esto de la pandemia siempre hay algo positivo que ver. Y bueno, como que ahora sí hemos estado comentando el tema de prácticas y Marta también me ha dado varias ideas, la verdad es que os mandaré dentro de esto ideas que han salido y sí, porque es muy interesante. De verdad, muchas gracias. Gracias, Carla. Una preguntita. ¿Vosotros cuando hacéis el taller cuánto dura? ¿A lo largo de un curso escolar, de una semana, una tarde? Lo hemos aplicado a diferentes contextos. Esto nació en un encuentro, como te dije, de agroecología, que duraba, Estela, que duraba 2 horas, no llegaba, ¿no? Menos. El encuentro era toda la mañana, pero la dinámica Sí. la hicimos para que se hiciera completa en 1 hora. Sí, y ahí vimos que surgían unas ideas increíbles y estuvimos pensando, pero quizá sería súper interesante darle más tiempo a este proceso, ¿no? Porque si en 1 hora han salido estas ideas brutales, porque ya lo podéis ver en la web, ¿no? Están las varias plantas que salieron en esa dinámica inicial. Pensamos, wow, si podemos profundizar un poquito más en los temas, saldrán cosas más articuladas, ¿no? Con más complejidad. Y en el proyecto, por eso aplicamos a una beca que hay aquí en el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, y ahí hicimos biodiversario. Pensamos en hacer las plantas con también 2 especies de animales que interactuaban con ella, como ha dicho Estela. Y ahí el proyecto duró 2 meses, ¿verdad, Estela? Íbamos básicamente en el horario de plástica, hacíamos 2 sesiones por semana, si no recuerdo mal, y entonces fue más dilatado en el tiempo y sí que realmente surgieron, como habéis visto, unas plantas como la acuífera, ¿no? Como con una grandísima complejidad, también no solo a nivel conceptual, sino también plástico, ¿no? Como las realizaron. Y realmente se puede adaptar a diferentes modalidades, dependiendo de cuánto queremos profundizar, ¿no? No sé, Estela, si quieres añadir algo más.
Sí, también dependiendo de cuánto conocimiento hay en el grupo sobre estos temas, en el sentido de que si, por ejemplo, vas a hacer sensibilización ecológica y no saben nada, como nos ha pasado con algunos niños muy pequeños de primaria que dicen, ¿qué es lo que saben de ecología? Pues reciclar, echar en el contenedor amarillo, es que no saben mucho más. Entonces, claro, las plantas puedes hacerlo, pero las plantas que van a salir pues son un poco, bueno, pues más de andar por casa. No van a tener la profundidad a lo mejor que pueden tener si tú dedicas unas sesiones previas a hablar sobre ciertos temas, a hacer como algunas dinámicas de sensibilización. Puede ser a lo mejor ver simplemente un vídeo o hacer una visita a un huerto, y entonces a partir de ahí, cuando ya hay algún tipo de conocimiento, ya las plantas pueden tener un poco más de relación, si es que tu intención es hacer sensibilización ecológica, porque en realidad estas plantas podrían ser de cualquier cosa que uno quiera trabajar, ¿no? Es como una forma creativa de aplicarlo a cualquier cosa que se te ocurra. Nosotras como nos enfocamos en tratar de transmitir cuestiones ecosociales, pues siempre estamos con esa cosa detrás e intentamos que haya un cierto conocimiento, aunque sea muy básico, de los temas que nos ocupan. ¿Queréis comentar alguna cosa más o nos despedimos ya? Nos despedimos. Pues para despedir vamos a hacer una ronda de una palabra como de, pues, o de resumen del día de hoy o de cómo me siento ahora. Vamos a hacer una sola palabra, ¿no? Y si queréis empiezo yo y mi palabra es agradecimiento. Yo lo voy a decir en latín, alegrium. Yo comparto la palabra proximidad, que ha salido mucho en nuestro diálogo y que me parece muy necesaria, me gusta mucho. Yo digo comprendida. Gracias. ¿Alguien más? Reconciliada. Yo voy a decir ilusionada. Motivada. Ilusionada, motivada. Yo abrazada. Abrazada. Qué bonito. Yo quería decir repensada, me siento repensada. Qué bonito. Y también pues me siento como le he quitado miedo pues más miedo al arte, más miedo a la expresión y más miedo a la estafa, ¿no? A la estafa. Hemos estado hablando antes de eso, pero bueno. Sí, genial. Nada, qué alegría, chicas. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Estamos Muchas gracias. muy nutridas y a ver si podemos coincidir en algún otro foro, en algún otro contexto. Y en cualquier caso tenemos los emails y estamos en contacto para cualquier iniciativa, ya que nos hemos puesto cara. Pues seguro que iremos encontrándonos en otros lugares. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias. un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias.